Bueno, ya hay una cadena, ¿no? Hay una historia de complicidad en la propia fuerza de seguridad, en la propia política rosarina. En un rato nos vamos a adentrar en ello porque, claro, la solución también es política en este caso. Vamos a sumarlo a la charla a Carlos Delfrade, diputado provincial de Santa Fe, que como siempre tiene la amabilidad de atendernos. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Juana Morín, todo el equipo de Conflicto de Intereses te saluda. ¿Cómo le va? Un gustazo saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, obviamente preocupados, ¿no? Desde hace muchos años venimos asistiendo a este desfile, ¿no? A este desfile de hechos trágicos en Rosario, escalofriantes, y que no solo no se detienen, sino que se incrementan año a año. ¿Cómo lo estás viendo vos? En primer lugar, despejando algunas palabras que por allí nos confunden. Vos sabés que la palabra tragedia viene del griego y es un castigo de los dioses cuando no se le da el sacrificio que ellos merecen. Hay que alejar esas palabras porque nos alejan de la situación. Lo que estamos viviendo es resultado de los principales resortes de la economía informal en toda la Argentina y en toda América Latina, que son dos. La economía informal es un mundo del 50% de la población económicamente activa en Rosario, en Santa Fe, en la Argentina y en América del Sur. Dos de esos resortes que mueven el dinero de forma ilegal en esa economía informal es el tránsito y el tráfico de armas y el narcotráfico. Por eso lo que pasó con Naila la semana pasada en una 11-14, y por eso esto no se resuelve ni con tanques, ni con drones, ni con el ejército, como ha dicho increíblemente la señora Patricia Bullrich, porque eso lleva al genocidio. Colombia 800.000 víctimas, México 300.000, Brasil 40.000, Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína, Brasil el segundo y el tercero somos nosotros. Así que la gran cuestión pasa por esto que vos decías antes, Juan, recuperar el control democrático desde la política en los barrios, porque las bandas, que son siempre narcopoliciales, que tienen además pauta de comportamiento de los grupos de tarea de la dictadura, por esto es lo que te contaba recién el Pampa, creo que es así como vos lo mencionaste al cronista que estaba allí, lo que te cuenta del muchacho Jimmy, ese secuestro, ese chupar a una persona es típico de una pauta de comportamiento de los grupos de tarea, que además tiene la misma composición, casi te diría sociológica, lúmpenes y tipos que forman parte de los nichos de corrupción del servicio penitenciario, de la policía provincial o de las fuerzas federales. Ahora, esta definición de lo que significa el asedio en los barrios, el dominio de la economía informal, ya viene desde el año 2007, cuando el juez Viena, que fue el primero que juzgó a los monos desde la justicia provincial, dijo que los monos habían constituido un gobierno de facto. Se deja de lado la democracia, gobierno de facto en 3 barrios. Desde entonces hasta acá, las nuevas camadas más desesperadas por hacer plata rápido generan esto. En el año 2018, un muchacho, Brandon Bay, decide desde la cárcel, como bien decían ustedes, decide esta orden: tirarle a los cuerpos de bebés cuando las madres lo usaban de escudo. Desde ese entonces descendimos un escalón más en la metáfora del infierno del Dante, sin lugar a dudas. Lo de Jimmy forma parte de esta historia. Ahora, esto significa narcoterrorismo, como salió a decir el diputado Mirabella, la principal voz que tiene el gobernador Perotti. No, porque el narcoterrorismo es la excusa que busca siempre Estados Unidos para mandar al ejército contra las poblaciones civiles. Ahora, por eso Carlos, te marcaban los asesinatos en distintos países de América Latina. Sí, perdón, adelante. no, una última pregunta. ¿Por qué cuesta tanto si uno ya tiene, por ejemplo, a las cabecillas narco detenidas, o por lo menos los líderes de los monos detenidos? ¿Por qué cuesta tanto evitar que sigan impartiendo órdenes desde la cárcel? Parece una pregunta muy sencilla, hasta torpe, ¿no? Pero el 80-90% de los casos que estamos viendo, según las propias investigaciones, fueron digitados desde las propias cárceles. Entre otras cosas, por las condiciones existenciales, no solamente de las presas y de los presos, sino también de las carceleras y los carceleros. Ganan 150.000 pesos por mes. Yo el otro día estuve en Piñero, allí donde ustedes recién describían. Yo les describo algo más de esta especie de postales de la antología de lo fantástico de Rosario. En Piñero hay un pabellón en donde están
las terceras, cuartas líneas de grupos narcos que no comen la comida que ni comen los presos ni tampoco comen los carceleros. Es una comida por un servicio de delivery que se hacen traer desde afuera, un privilegio fenomenal. ¿Eso qué te muestra? Que esos privilegios, esas minorías, como siempre, el problema siempre son las minorías, esa minoría maneja la estructura de la amenaza para todos aquellos que tienen en el servicio penitenciario la posibilidad de acceder con un celular, porque puede ser que se inhiba la señal adentro de la cárcel, pero después le exigen que apenas salgan, cuando terminen su turno, hagan el llamado, porque si no el problema lo van a tener los familiares. Entonces el problema es directamente proporcional. La experiencia más concreta es el principal grupo narcocriminal hoy de América del Sur, que además se está manejando nada menos que el Río Paraná, que es el primer comando capital de San Pablo, que este año cumple 30 años, y se maneja todo también desde la cárcel. Hay inhibidores de señal, hay un montón de tecnología. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Lo siguen haciendo porque manejan la economía informal de ese lugar en donde tiene el gobierno de facto. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por este rato. Por supuesto, vamos a seguir este tema y ocupándonos. Un abrazo grande. Un gustazo, hasta cualquier momento. Bueno, muy bien, y seguimos aquí en el desarrollo.